¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mientras Tanto. Mi nombre es Jan Echegoyen, como nos ha acompañado durante esta segunda temporada. Hoy nos toca hablar una fecha especial, ¿no? Por lo menos para una parte de la comunidad católica y practicante, que es la fecha del advenimiento o del nacimiento de su figura histórica como era Jesucristo. Bien, como ya lo he mencionado yo en algún episodio anterior, yo estoy un poquito alejado de lo que es la religión, o bastante alejado de lo que es la religión. No creo en ese tipo de Dios antropomorfizado en el que se cree, por lo menos cree la mayor parte de la comunidad, y las religiones en el mundo siempre le dan una figura, ¿no? a su religión, a su doctrina, a su dogma. Y más bien considero que es algo que fue necesario en el pasado, pero que actualmente ya no tiene una repercusión realmente importante. Sé que muchos validan esto con el tema de la moral judeocristiana y cómo entonces el ser humano va a ser bueno si no tiene una religión, ¿no? Y que como si esto fuera absolutamente necesario. Hace un tiempo recuerdo haber visto un documental que quizás no está tan documentado en esa época y no tenía tanta información como lo pueda tener ahora, y también cometí el error, así como les expliqué en el episodio anterior, de acudir a corrientes alternativas con un discurso y sin una evidencia que validara ese respaldo, ¿no? Como sentirte que tú estás hablando de algo que nadie más sabe o que muy pocos saben y que eres como una especie de iluminado, ¿no? Este documental, seguramente muchos lo hayan visto, se llama Zeitgeist y consta de 3 partes. Hay una secuencia, ¿no? Que hablan primero de lo que es la religión, pero no por el hecho de la religión en sí, sino del hecho de cómo funciona la mente humana y por qué la religión, si bien ya cumplió una función, ahora está cumpliendo otra. Cómo creemos en mitos y cómo nuestra mente se forma para creer en esos mitos. Claro, si tú crees en algo sin ver, tener fe en algo sin evidencias, es muy probable que tu mente se acostumbre a eso y acepte cosas bajo una figura de autoridad, ¿no? En la antigüedad, en las religiones eran no sé cómo se les dice, ¿no? Los patriarcas de esa religión, ¿no? Y había que creerles y obedecerles en lo que dijeran. Y habían ciertos mitos que efectivamente tenían su razón de ser y que, como no podían ser explicados porque todavía no existía el método científico o estaba en pañales, si lo podemos poner de alguna manera, había que crear explicaciones un poco fantasiosas, mitológicas, ¿no? Buscando alguna razón esotérica que cumpliera la función. Pero eso preparaba a los cerebros para funcionar de cierta manera, de ser más abiertos, si lo quieres poner de esa manera, para recibir información sin cuestionar. La segunda parte de este documental, de Zeitgeist, trataba de las Torres Gemelas y cómo había todo un discurso de que hay un enemigo en común, que es el Oriente Medio, y que se creó todo esto para atentado de falsa bandera para poder generar la guerra que se generó a partir de eso. Entonces, relacionan la parte de creer cualquier cosa con el hecho de que los americanos se creyeron todo el cuento del 11 de septiembre, porque tienen la mente ya con ese esquema de preparado para poder absorber la información sin cuestionar y creer todo lo que te diga la figura de autoridad, en este caso tu gobierno. Y así va evolucionando la cosa hasta la Segunda Guerra Mundial o hasta las guerras mundiales, y luego se preparan otras cosas más. Pero a lo que quería ir era de que en esta primera parte, que fue la que más me intrigó de todo el documental, aunque después hubieron otras cosas que tienen que ver con economía que también son interesantes porque son hechos reales, o sea, son cosas que han pasado y que tú puedes evidenciar y ver cómo funciona.
y que hay como una pequeña trampa y que espero discutirlo más extensamente en algún otro episodio en el futuro. Pero la parte que me interesa, porque estamos en una fecha especial, es el tema de que hablan de algunas cuestiones que no son ciertas de la misma religión, del mismo dogma católico específicamente. Y cómo es que este discurso religioso se repite no solamente en la religión católica, sino también en otras, ¿no? Como la fecha de el nacimiento de este creador, o bueno, el hijo de este creador, que es Jesucristo. Y me quedé intrigado, ¿no? En esa época estaba volviendo a retomar el tema del zodíaco y volviendo a interesarme en ese fenómeno. Y cómo las culturas antiguas basaban mucho de sus creencias en los astros, ¿no? En las estrellas. Más que nada porque podían identificar fenómenos que se repetían en el tiempo, como les comenté en el episodio de la cronobiología. Y en este caso se hablaba de algunos fenómenos que ocurren en el cielo o que se pueden ver en el cielo, que explican de cierta manera esa narrativa religiosa que tiene que ver con la venida de ese Salvador en esos años, ¿no? Menciono este documental, que a partir de ahí empecé a pensar algunas cosas y también, digamos, confirmar otras, ¿no? Ya no celebraba la Navidad de esa manera como quizás lo hubiera hecho antes, pero no por un tema religioso, tampoco lo hacía por un tema religioso. Era más que nada por un tema familiar. Y eso es lo que quiero ir ahora, me parece que es lo más importante. Muchos se van a misa, aprovechan estas fiestas para tratar de sentirse bien y hacer su obra de caridad y ese tipo de costumbres que se suele asumir la comunidad católica, que no me parece que estén mal. Si van de acuerdo a sus creencias, es una cuestión personal. Lo que estaría mal sería que obliguen a otros a que sigan sus creencias. Pero en lo personal me parece, y creo que es algo más o menos generalizado, es el tema familiar, ¿no? Son fechas que aprovechamos para tratar de estar en nuestro grupo social. Y digo grupo social no solamente por la familia, porque creo que todos experimentamos por lo menos que en estas fechas te tienden a juntar la gente del trabajo, los amigos de la universidad, los amigos del colegio, en fin, todo el grupo de amigos, todo el grupo social que hayamos transitado en nuestra vida y con los que hayamos tenido una experiencia grata, tratan de juntarse en estas fechas, ¿no? Y es por eso que justo a veces estamos un poco cortos de tiempo, apretados de tiempo. No solamente lo digo por mí, lo digo en general. Las personas que yo conozco andan apretados de agenda por esos compromisos que vienen en diciembre. Y yo pienso personalmente, por lo menos, que este tema de esa cercanía con las personas que quisiéramos tener cerca, no debería darse solamente en una fecha en especial, en específico. ¿A qué me refiero? Tal como, creo que lo escuché, un amigo lo mencionó hace unas par de semanas quizás, y él estaba un poquito también ya cansado, era un poquito mayor el señor, y mencionaba que él decía, a mí no me inviten a sus cuestiones de reuniones, de confraternidad y estas cosas en diciembre. Han tenido todo el año para reunirse, para llamarme, para verme, para lo que sea. Y no van a venir a fregar mi diciembre con todo el tráfico que puede haber en la ciudad en la que habitas por el tema de los regalos y estas cosas. Y querer hacerme cumplir o hacerte sentir mal si es que no vas, que como que eres una falla, ¿no? Y que no valoras a los demás cuando posiblemente esta persona te haya ayudado a lo largo del año, esporádicamente quizás, pero te haya estado presente. Y no simplemente en una fecha determinada, ¿no? Y que a veces se tiene que ver con sentimientos de culpa, ¿no? Uy, esta persona no la he visto todo el año, hoy sería bueno que nos viéramos.
y salga algo chévere. ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no hacerlo a lo largo del año? Programarse en esos periodos libres o en esos momentos libres y verse un poquito más seguido, ¿no? Recuerdo de niño era así una fecha especial por el tema de que nos juntábamos en la familia en grande. No era solamente un núcleo familiar pequeño, sino era la familia por parte de mi papá y después la familia por parte de mi mamá, o al revés en el orden. Pero todos se juntaban. Y tengo recuerdos gratos sobre eso. Me parece que los llevo con mucha gratitud. Pero no sé, hubo un momento en el que esto ya, la adultez, los tiempos te los cambian, ¿no? Porque ya la familia deja de ser un núcleo, digamos, aislado y se empieza a ramificar, ¿no? Los primos, los hermanos se empiezan a casar, tienen su propia familia, ya tienen su familia política, y ya no es tan sencillo hacer una reunión y dejar a todos felices, digamos, ¿no? Pasar el 25, ¿con quién la vas a pasar? Y pucha, ¿sabes qué? Me invitaron de acá, y quién pasa a pasar el 24, y cómo va a ser la cosa, y ahí pueden generarse algunos conflictos. Y además, ¿no? A algunos no sé si a todos les pase que en la cena en Navidad a algunos les gusta una cosa, a otros otra, y no se pongan de acuerdo, haya discusiones, y como que se siente feo, pues, porque se supone que debería ser un día, una época en la que no deberían haber ese tipo de diferencias, ¿no? De conflictos. Pero en fin, son anécdotas. También es parte, creo, de la interacción que debería haber. Espero que todos ustedes, aunque la pasen un buen 25, un 24 para 25. Esto lo van a ver seguramente días posteriores. Pero eso, aprovechen el tiempo que tengan con las personas que tienen, no solamente en una fecha en especial. A veces no es necesario tampoco estar presente físicamente, a veces con una llamada o un mensaje, de alguna manera mostrarles que estamos ahí y que no hemos desaparecido. Yo tengo una anécdota de cuando era más joven. A mí me decían el hijo pródigo, porque siempre, no sé que a lo largo de años, pero solía ausentarme de varias reuniones familiares. Y que no sé si me veían como una oveja negra en cierto sentido, aunque no lo fui para nada en el hecho de mi comportamiento o de mis estudios, que de hecho tenía siempre buen promedio, estaba bien calificado. Pero yo era un poco más retraído, más en mi mundo personal, y tenía mi núcleo de amigos más cercano. Y a veces en la familia a veces interrumpían o coincidían, digamos, los tiempos, y yo prefería esa novedad que tenía, porque cuando fui mucho más niño no tenía esos amigos cercanos. Quizás mis hermanos sí lo tuvieron del colegio y tenían más facilidades para poder verse con su grupo de amigos, y yo no lo tuve. Y ya cuando tuve un grupo de amigos en mi adolescencia, para mí era como una novedad y súper interesante, y quería estar con ellos y practicar deporte y esto. Y a veces priorizaba eso por sobre ir y hacer lo mismo que ya había hecho años, estar ahí y a veces aburrirme, solamente por el hecho de estar en familia. Y quizás no lo apreciaba mucho, y bueno, sí, de vez en cuando sí iba. Pero habían fechas en las que pues no podía faltar, ¿no? Igual, como les digo, a raíz de eso me gané el apodo del hijo pródigo, por mi ausencia en las reuniones familiares. De hecho, quizás sea por eso que no conozco o no me suenan mucho cuando me hablan nombres de la familia. Los conocí cuando era muy pequeño y ya no seguí el rastro, más que con algunos miembros de mi familia que sí estaban activamente ahí, ¿no? Que por lo menos los veía con cierta frecuencia,
no como antes, pero los veía, interactuaba con ellos. Y con los que todavía tengo un vínculo y quizás no tan fuerte, no tan cercano como lo era en la juventud, pero todavía hay sus consideraciones, ¿no? Hay otros que me mencionan y estoy perdido. No mencionan el nombre de la tía tal o el primo tal y me quedo como que en blanco tratando de revisar ahí en el archivo y no me acuerdo. Y dice, sí, pero tú lo has conocido cuando tenía 5 años, no me acuerdo. Nada, así de nada, solamente me acuerdo de mi salón del nido ahí en el colegio y poco más de las cosas que pasaron en esos años. Así que les digo, aprovechen el tiempo, traten de ver tus prioridades, su salud mental, no necesariamente porque sea la familia el núcleo principal en el que está constituida la sociedad, vaya a ser siempre lo mejor para ustedes. De todos modos, si sí lo es, traten de pasar el mayor tiempo posible de calidad con ellos. No se sabe cuándo ya no van a estar. Por lo menos, además de estas fechas, estén presentes cada vez que sea posible. Aprovechamos ese tiempo que tenemos como personas, como comunidad. Yo les deseo a todos, aunque no crean en esto, feliz Navidad a todos ustedes, que la pasen bien con la gente la que quieren, con la que consideran que es su familia, su núcleo familiar, aunque no tengan un lazo consanguíneo con ellos. A comer rico, a prepararse para el año nuevo que viene. Seguramente hablaré de eso en el próximo episodio, que podrás ver como siempre por nuestras plataformas de Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Tenemos redes también para que nos puedan estar siguiendo por ahí y ver las novedades que podamos tener para el próximo año. Estamos como mientras.tanto.podcast. Soy Jan Echegoyen, conmigo ha sido todo y los veo el siguiente episodio. Chao.